El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llama María. El ángel, entrando en su presencia, le dice: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y preguntaba qué saludo era aquel. Y el ángel le dice: No temas, porque has encontrado gracia delante de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, el Hijo del Altísimo. María le dice al ángel: ¿Cómo es posible eso? Y el ángel le contesta: El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos 26 al 38. Los excelentes mensajeros anuncian exclusivamente las grandezas de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 25 de marzo, año 2022. El misterio de la Anunciación del Arcángel San Gabriel a María Santísima nos pide la palabra de Dios centrar nuestra atención en ese misterio mariano, importantísimo, definitivo, totalmente para lo que la humanidad va a saber con prontitud. Dios elige ese acontecimiento y define la realidad que tendrá que ver el mundo creado por Dios. Y allí comienza todo el acontecimiento, como es una elección libre, voluntaria, de parte de Dios, para que nosotros podamos vivir ese acontecimiento que Dios llama, Dios convoca, Dios da las cualidades, Dios permite, Dios sabe el camino correcto. La vida cambia en esa consonancia con la experiencia que se tiene de Dios. La vida le cambió totalmente a la Santísima Virgen María desde que tuvo su primera experiencia con el Arcángel San Gabriel, quien le anunciaba que iba a quedar encinta y a dar a luz un hijo para la salvación del mundo. Entonces la vida cambia en la consonancia que se tiene con la experiencia de Dios. Habría que pensar en los anuncios que son muy frecuentes en la historia de la salvación. Cuando uno lee la Santa Biblia, entonces aparece una cantidad de anuncios donde Dios se comunica con las personas, les comunica un mensaje, les indica una misión, les da la fortaleza, la sabiduría, la gracia para que puedan cumplir esa misión, pero también respeta mucho la libertad de cada persona. Dios utiliza medios, dispone el corazón y la mente de las personas para que puedan comprender en la vida que Él mismo está ofreciendo. No solo la vida, sino también advertencias. Por ejemplo, también a través de los anuncios advierte momentos difíciles, recomienda ciertas actitudes. Por ejemplo, le anuncia un hijo a una mujer filistea para que se encargue de bajar los ánimos del pueblo, y esa mujer es estéril y da a luz un hijo que se llama Sansón. Y así quedó escrito allí en el libro de los Jueces, capítulo 13 de la Santa Biblia. También aparece otra mujer interesante con otro anuncio que se llama Ana, que concibe un hijo llamado Samuel. Y ese es bienvenido para la historia de Israel. Desaparecen 2 libros de Samuel en la Santa Biblia, Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Y en esa Primera de Samuel, en ese capítulo 1, aparece ese anuncio de Dios. También Isabel, entrada en la vejez y siendo estéril, entonces Dios le regala un hijo que se va a convertir en un precursor del Mesías y va a ser idéntico. La gente lo va a llegar a confundir y va a llegar a preguntar: ¿es usted el que tenía que venir o tenemos que esperar al otro?
O hay dos muy buenos, muy parecidos, predicando en dos sitios diferentes. El uno se llama Jesús y el otro se llama Juan el Bautista. Bien interesante mirar el acontecimiento de la anunciación del arcángel San Gabriel a María Santísima en la Santa Biblia, cómo Dios se vale de los anuncios y Dios le da a las personas todo lo que necesitan con una buena experiencia que la persona tenga de Dios. Es decir, Dios se vale de la misma creación para que la voz de Él sea escuchada en toda la tierra. Y siempre ha tenido la diligencia, la delicadeza para comunicar eso. Y no ha hecho nada sin avisar. Es decir, no hay nada improvisado en Dios, no hay nada que de un momento a otro parece, ni tampoco caprichoso. Eso es muy bueno saberlo para cuando las personas quieren hacer eventos pastorales, se les ocurren grandes ideas, geniales ideas, que no las improvisen y que no las impongan a los demás, porque eso no lo hizo Dios. Dios no hizo nada sin avisar y Dios no improvisó nada ni la impuso, simplemente propone a la persona. Dios siempre ha guardado como un orden en sus cosas en materia de anunciación. Inició un proceso de salvación, por ejemplo, según la Biblia, a través de unos patriarcas, después lo hizo a través de los profetas y por último, dice la Escritura, envió a su Hijo para que Él se encargara de comunicar, de anunciar los planes de Dios para la salvación de la humanidad. Planes de Dios, el que se quiera salvar, que se convierta, que se bautice, que me siga, que lo haga, que proponga. Él siempre va anunciando eso, nunca le va imponiendo a las personas. Y cuando las personas cometen errores o pierden el camino, es muy prudente Dios y le llama la atención de una manera muy prudente, así como hizo el Hijo de Dios con Judas Iscariote, le llama la atención de una manera muy respetuosa hasta que él no quiere comprender la situación. Alguien me va a entregar. O el que le dé este pan untado de vino y se lo coma, ese es, se lo comió y siguió siendo lo mismo. Ya es un problema de la persona. El misterio de la anunciación, dice el Papa Francisco, es un momento decisivo en la historia porque cambió la historia de la humanidad. Cambió la historia de la humanidad. Si el mundo judío estaba esperando alguien político, alguien impresionante que cambiara la historia de Israel, aparece el Hijo de Dios salvando la humanidad. Momento decisivo, Dios entra en la historia y lo hace a su estilo y se mete en la historia de cada uno de nosotros para cambiar la misma historia. Claro, es que cambia la misma historia y eso lo hace directamente Dios. San Juan Pablo II es bien interesante cuando propone pensar que María Santísima es invitada a creer en una maternidad divina, virginal, de parte de Dios, por gracia del Espíritu Santo, marcada allí en el Antiguo Testamento de una manera entre comillas, dice el Papa Santo. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le va a poner por nombre Emmanuel, capítulo 7 de la profecía de Isaías. A María, entonces dice el Papa, se le pide que acepte una verdad anunciada desde mucho tiempo atrás y ella la acoge con sencillez y la acoge con audacia. Ahí hay dos elementos importantes para que las personas acojan los llamados de Dios, así como una vocación es un llamado de Dios, la idea, una organización, un sacerdote frente a una parroquia, alguna persona frente a un grupo, a un movimiento, una legión de María, un grupo cine, cualquier movimiento se le ocurre una genial idea. Ahí tiene dos puntos de apoyo. María Santísima acoge el llamado de Dios y lo hace con sencillez. Y lo hace con audacia y lo hace también con seguridad, porque la Santísima Virgen María le pregunta al arcángel cómo es posible si yo no conozco varón, y entonces el arcángel le asegura la misión a ella. Ella termina haciendo la voluntad. Resumen y de todo lo que hemos dicho en este ratito es hacer la voluntad de Dios.
cómo se hace la voluntad de Dios. Capítulo 7 de la profecía de Isaías. Va a venir alguien, una doncella, a hacer la voluntad de Dios. Salmo 39 de la Santa Biblia. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Carta a los Hebreos, que es una carta de autor anónimo que tenemos en la Biblia, y allá en el capítulo 10 de esa carta a los Hebreos dice: primero, no quieres ni aceptas sacrificios. Después dice: aquí estoy para hacer tu voluntad. Vuelve y aparece la misma idea. Niega lo primero para afirmar lo segundo conforme a esa voluntad de Dios. Hemos aprendido algo bien interesante en la vida de cada uno de nosotros para poder hacer la voluntad de Dios, atender al llamado de Dios y que ese llamado de Dios sea para cumplir una misión en nombre de Dios, al estilo grande de la Virgen María, haciendo la voluntad de Dios. Salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,